Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Me alegra saludarlos, acompañarlos esta noche. Pongan mucha atención al siguiente dato. Durante la pandemia, 6 de cada 10 personas acabaron su relación de pareja. Un reciente estudio de Profamilia concluyó que el 64% de las personas que antes del aislamiento tenían una relación sentimental rompieron con su pareja durante la emergencia por cuenta del coronavirus. Este estudio, que fue desarrollado por la Universidad de Gante en Bélgica y el London School of Hygiene and Tropical Medicine, con cerca de 2.500 personas encuestadas en nuestro país, en Colombia, arrojó también otros datos llamativos. De las personas que terminaron su relación, 4 de cada 10 dicen que la causa fue el tema de salud y de bioseguridad. Aquí están algunos de los hallazgos de este estudio de Profamilia. Vivir en pareja y tener relaciones íntimas se convirtió en todo un reto en medio de la pandemia. Según un informe de Profamilia, el 64% de las personas que estaban en una relación 3 meses antes de la pandemia terminaron su compromiso durante la cuarentena y señalaron que esta ruptura estuvo relacionada con la situación de salud pública. ¿Pero por qué se dio esta situación? En un primer momento hace que las relaciones familiares afectivas pasen de extensivas a intensivas, y cuando se comparte menos tiempo, sucede que se pueden liberar tensiones, y cuando se comparte más intensivamente, pues hay más roces, así sea por cuestiones más simples, y eso ocurrió en las familias. La encuesta de Profamilia en la Universidad de Gante en Bélgica y el London School del Reino Unido mostró un dato aún más revelador: la disminución de relaciones sexuales en un 30%. Tuvo que ver con la pérdida de espacios de intimidad, más personas circulando en menos área, y eso hace que no se pueda tener las expresiones de afecto tan libremente como se podrían tener cuando hay menos personas circulando en esas áreas. Es decir, lo que podríamos relatar es que las personas y las parejas buscan espacios de escape que con la pandemia se vieron reducidos, y por eso tal vez un número mayor de roces, un número mayor de conflictos. Frente a estas cifras, los expertos lanzaron una alerta. Es preocupante el aumento del consumo de sexo virtual, sexting y pornografía, dado los riesgos que esto supone, digamos, para los niños y también para el tema de la seguridad virtual. Y finalmente, un elemento clave es que esto se va a expresar a futuro en una merma en el incremento demográfico de la población en Colombia. Lo que hacemos más allá del hogar o por fuera del hogar tiene una gran importancia y un importante peso en la manera en cómo funciona la vida íntima, la vida de pareja. Mezcló en un mismo ámbito, en el ámbito del hogar, lo laboral con lo emocional y lo afectivo. Otro de los datos que arrojó el estudio es que el 85% de las mujeres no cambió sus decisiones reproductivas. El 10,4% decidió posponer el embarazo y el 4,4% decidió tener un hijo pronto. Para ampliar los detalles de esta encuesta nos acompaña esta noche el doctor Juan Carlos Vargas. Él es médico y asesor científico de Profamilia. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Me alegra saludarlo y que esté con nosotros aquí en Sala de Prensa. Buenas noches, muchas gracias. Doctor, a la luz de estos indicadores de esta encuesta que ustedes hicieron en Profamilia, ¿por qué aumentaron? ¿Cuáles son las razones, digamos, de estas rupturas sentimentales de pareja en medio de esta pandemia? Básicamente es lo que decían anteriormente, el compartir los espacios que antes eran simplemente los espacios de la familia, convertirse en espacios de trabajo y de educación, hicieron que aumentaran las tensiones. Fíjense cómo el fin de semana anterior, que fue una cuarentena corta de 3 días que se está terminando hoy, la policía reporta un mayor número de llamadas por situaciones de violencia intrafamiliar. Eso determina las rupturas que aumentan durante la época de la cuarentena. Doctor, ¿y qué es lo que pasa por la cabeza de quienes deciden acabar una relación? Digamos que todo esto se puede atribuir a las tensiones propias de la convivencia en medio de esta cuarentena. Exactamente, son tensiones que hacen difícil la convivencia y poco tolerantes en estas dificultades, y entonces por eso deciden hacer la ruptura antes de hacerse más daño.
Claro, y eso se explicaría también porque pues antes teníamos otro tipo de interacciones, solucionábamos los conflictos tal vez de otra manera y ahora digamos en medio de estos confinamientos, de tener todas las tareas prácticamente en la casa, pues esto agravaría también esta situación. Y seguramente muchas relaciones ya terminaron y de ahí ya no hay nada más que hacer, doctor, uno podría decir eso, pero si hay parejas que están en medio de una crisis y quisieran superarla, ¿qué consejos podrían darse ahí? El principal consejo es, hay que tener en cuenta y racionalizar que cambió la situación de la familia. Antes las parejas compartían de pronto unas 3 o 4 horas al final del día cuando llegaban del trabajo y entonces eran momentos pues muy cortos pero muy intensos en cuanto a acompañamiento. Y pasaron a tener de 12 a 14 horas, descontando las horas de sueño obviamente, de una presencia y de una, como dirían los futboleros, de una marcación hombre a hombre permanente, y eso aumenta las tensiones. Entonces lo importante es reconocer qué fue lo que pasó, qué fue lo que realmente me molestó o qué fue lo que realmente hizo que la relación empezara a caer en picada para que se pueda recuperar. Y la cifra de separación es alta, ¿no? Estamos hablando de un 64%, pero así como hay quienes acaban todo, pues también hay quienes, por el contrario, han fortalecido esa relación. ¿Por qué? Porque hay el reconocimiento de un punto muy importante para los seres humanos y es la soledad. La soledad durante la época de la cuarentena se hizo mucho más evidente en aquellas personas que tienen parejas ocasionales o sexo ocasional también y se dieron cuenta que es difícil la vida completamente solos. Entonces, por eso aceleraron algunos de ellos el proceso de formación de pareja. ¿Y qué pasó con la actividad sexual, doctor? Este es otro punto importante que también se menciona en esta encuesta. ¿Aumentó, disminuyó durante los confinamientos? Mayormente disminuyó. Uno, si mira los resultados de esta encuesta de iShare, lo que dice claramente es que el 30% de las personas redujeron su actividad sexual y solamente un 18%, o mejor, un 18% reportan un aumento. Esto, como decían anteriormente, es por la pérdida de los espacios de privacidad. Sin embargo, las expresiones de sexualidad también se modificaron, no solamente lo que tiene que ver con actividad sexual como tal. Por ejemplo, la masturbación, que es también una expresión de la sexualidad, disminuyó de una manera digamos que con alguna importancia. 32% de la población que reportaba prácticas masturbatorias previo a la cuarentena reportaron una disminución de estas mismas. Una disminución. Y es que el estudio es bien profundo, uno podría decirlo, ¿no? Porque abarca distintos puntos del ámbito sexual. Por ejemplo, ¿qué dice sobre las relaciones ocasionales? Las relaciones ocasionales, estas sí aumentaron en un 10% de la población que fue entrevistada, 2.444 personas, un 10% reportaron un aumento de las relaciones sexuales ocasionales y un 8% de quienes ya tenían relaciones sexuales ocasionales previos al inicio de la cuarentena disminuyeron este tipo de contacto sexual. Y los resultados sobre temas como el cibersexo, por ejemplo. Ese aumentó de una manera, digamos, importante, porque era la alternativa para no tener que violar el distanciamiento físico. El 27% de las personas entrevistadas reportaron haber incrementado el sexting o el cibersexo, mientras que un 18% se disminuyeron en esta actividad. Y además tengo entendido que también aumentó el consumo de pornografía. Un 27% de las personas que reportaban haber tenido consumo de pornografía previo al inicio de la cuarentena aumentaron el consumo y un 35% disminuyó el consumo. También por lo mismo, por la pérdida de los espacios de privacidad. Muy bien, doctor. ¿Y la intención de parejas de procrear, digamos, qué es lo que está pasando ahí? ¿Eso, digamos, se vio perjudicada de alguna forma? ¿El cambio en la decisión? Sí, hay unas cifras que ve uno que hay un 10% de las mujeres o de las parejas que buscaban o que pretendían buscar un embarazo que decidieron aplazar ese embarazo esperando que la cuarentena o mejor la pandemia disminuya. Y eso lo vimos también, por ejemplo, con la época del Zika. En la época del Zika, pues obviamente se conocía claramente las implicaciones del Zika sobre el feto. También una disminución importante en el número de parejas que buscaron embarazos durante esta, que no fue pandemia, pero sí durante las cifras del Zika cuando estuvieron en crecimiento en nuestro país. Pero lo que vimos fue un 10,4% de las mujeres aplazaron la decisión de tener hijos. Claro, y eso tendría sentido también por eso que usted está mencionando, porque digamos en medio de estas contingencias y pues la percepción del mundo varía, ¿no? Cambia también.
Sí, hay sentimientos de desesperanza, más cuando de una ola pasamos a la segunda y de la segunda a una tercera que podría ser peor que la primera. Entonces, esos sentimientos de desesperanza hacen que las personas aplacen una decisión tan importante como es la de tener un hijo. ¿Y qué pasa con el tema de los anticonceptivos? Los anticonceptivos, el principal problema fueron los problemas que se dieron para el abastecimiento de los métodos anticonceptivos. Por un lado, el temor a salir a la calle para conseguir los métodos, por otro lado, el temor a ir a los servicios de salud y pensar que allí se podrían contaminar, y por otro lado, también hubo una disminución en la oferta de anticonceptivos debido a las cierres de los aeropuertos, de los puertos, y la disminución en la llegada de la materia prima, hubo una disminución en la oferta de productos de anticoncepción. Muy bien, y me gustaría que nos devolviéramos un poco al tema del sexting y el cibersexo. Esto, si uno lo comparara con otras mediciones que se han hecho y que seguramente ustedes también conocen, pues me imagino aumentado. Pues ha venido, ese es un consumo nuevo, digámoslo así, que ha venido en aumento en la población de todas las edades, no solamente en los adolescentes y adultos jóvenes, pero ahí en todas las edades ha habido un incremento. Y a raíz del aislamiento vimos cómo un 27% de las personas que reportaban tener actividades de sexting incrementaron este tipo de conducta sexual durante el tiempo de la cuarentena. Y es un porcentaje alto. ¿Y esto qué impacto puede tener, digamos, a nivel social, doctor? Pues esto lo que, entre comillas, podríamos pensar, aumenta el aislamiento, porque si hay una satisfacción sexual a través del video o del teléfono inteligente, pues entonces no habría necesidad de salir a tener una interrelación social para poder conseguir experiencias sexuales que fueran placenteras. Y cuando uno, digamos, entiende esto y comienza a ver como esas estadísticas que además se presentan como altas, uno podría entonces comenzar a concluir que hoy hay más personas solas antes de esta crisis por el COVID-19. Sí, las personas solas están aumentando. Hay mayor cantidad de familias unipersonales, es decir, una persona que vive o con su gato o con su mascota, en fin, cualquiera que ésta sea, y solucionan su vida de esta forma. Y que además, pues esta pandemia también afectó las relaciones de pareja. Sí, sí, y con estos rompimientos, pues también más gente sola. ¿Y a qué conclusiones también se puede llegar, digamos, como para tratar de que esto pues no se siga presentando? Porque no sabemos tampoco la pandemia hasta cuándo va a ir. Esto puede, digamos, extenderse de una forma, pues nadie lo sabe. ¿Sí me entiende, doctora? Exacto. A dónde quiero llegar. ¿Qué podemos hacer si esto va a seguir pasando? Por un lado, instituciones como, por ejemplo, Profamilia, que somos prestadores de servicios de salud, tenemos que garantizar el acceso para que las personas puedan ejercer ese derecho a una sexualidad placentera. Es decir, poderles dar seguridad con unos métodos anticonceptivos efectivos de una manera oportuna, con unas medidas de protección como puede ser el uso, por ejemplo, de condón, la educación que nosotros en Profamilia ahora nos hemos volcado a la virtualidad para poder hacer educación y asesoría a través de teleconsultas, de telemedicina, de visitas domiciliarias, el darle a la gente la seguridad de poder tener una sexualidad placentera, pero segura hoy en el contexto de la pandemia y no solamente en las infecciones de transmisión sexual, es el apoyo que debemos hacer todos y unirnos para poder lograr que esa energía vital que todos tenemos, que es el erotismo y la sexualidad, no se vea tan limitada por la cuarentena o por la pandemia. Sí, como lo veníamos diciendo, no solamente es la educación, la economía, la salud, ahora también son las relaciones de pareja, es la sexualidad. Así fue como cambiaron estas actividades sexuales y de pareja de los colombianos durante la pandemia a la luz de esta encuesta que hizo Profamilia. Es el doctor Juan Carlos Vargas, médico y asesor científico de Profamilia. Muchas gracias por su tiempo, por estos datos. Un poco preocupantes también, ¿no? Pues llegar a la conclusión de que estamos más solos, que estamos utilizando y tomando un poco más de herramientas del cibersexo, pues también es difícil. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, así hacemos una pausa y ya volvemos con Ricardo Ospina para que nos cuente qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en sala de prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo.
Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí, comenzando semana en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, una determinación importante que tomó la Justicia Especial para la Paz. Tiene que ver con el llamado a versión libre de 2 generales activos del Ejército que estarían involucrados en homicidios fuera de combate en persona protegida, conocidos como los falsos positivos. Los llamados son el general Edgar Alberto Rodríguez, director de Comando de Educación actual del Ejército, y el general Marcos Evangelista Pinto, el comandante de la Segunda División del Ejército. De acuerdo con la JEP, hay testimonios de 16 comparecientes, no solamente ante la Justicia Especial de Paz, sino también ante la Fiscalía, que involucran a estos 2 oficiales con actos de homicidio ocurridos en el departamento del Huila entre el año 2006 y el 2009, exactamente en jurisdicción del Batallón Magdalena, en cuyo caso ellos tuvieron jurisdicción. De acuerdo con lo que se conoce, entre junio del 2006 y diciembre del 2007 se habrían presentado el homicidio de 34 personas bajo esta modalidad. Y entre el 2007 y el 2009 otras 28 muertes violentas de personas que eran engañadas y que eran luego presentadas como guerrilleros muertos en combate. Este llamado es importante porque si bien no endilga directamente responsabilidad penal a los generales Rodríguez y Pinto, sí muestra hacia dónde pueden ir las imputaciones de la Fiscalía de la JEP, de los magistrados de la JEP en este caso. Es importante, por ejemplo, recordar que estos 2 oficiales formaron parte del episodio en el que se entabló una tutela para retirar los rostros de algunos generales del Ejército dentro del famoso mural ¿Quién dio la orden?, que se convirtió en un elemento de pelea, de discusión entre las ONGs e integrantes del Ejército de Colombia. Este caso se suma a las investigaciones que ya se adelantan contra varios generales, entre ellos el general Mario Montoya, excomandante del Ejército, por este tipo de homicidios, que de acuerdo con testimonios y con investigaciones habrían formado parte de un patrón sistemático en el marco, entre otras cosas, cuando alcanzó su máximo punto en medio de la política de seguridad democrática, cuando se estaba librando la guerra más fuerte y cruenta en contra de la guerrilla de las FARC. Este caso, el caso 003, como se conoce, avanza muy rápidamente ante la Justicia Especial de Paz. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Gracias por conectarse con nosotros. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.